Bueno, pues comenzamos. Cambio de Dani, también es gallego, también tiene muchas cosas que contar, así que yo también voy a ser rápido esta vez. Pasamos más a la otra parte. Antes veíamos Library como plataforma de desarrollo, las facilidades que tenéis, cómo queremos ser developer friendly, pero también de cara a una estructura más global, incluyendo operaciones, que incluyan más procesos automatizados y un despliegue basado en contenedores y en sistemas cloud. Vamos a tratar este punto de vista. Lo hemos estructurado en 3 puntos. Primero, desde un punto de vista más teórico, empezaremos con las características, principios que rigen las infraestructuras cloud. Y posteriormente empezaremos en el punto 2 a contaros una estrategia de despliegue de Library en un sistema cloud utilizando contenedores tipo Docker. Y finalmente, en el punto 3 compartiremos un caso práctico en el que desde Global Services hemos colaborado con un cliente en un despliegue de Library con Docker en Azure y también que os sirva, si es el caso, pues compartir esas lecciones aprendidas que hemos sacado nosotros si lo quisierais aplicar. Bueno, empezamos con una cita. Como no, si hablamos de cloud, vamos a citar por ejemplo, al CEO de Salesforce. Dice, si tiene que definir lo que es el cloud computing, prefiere no liarse con definiciones. Para él es una mejor forma de llevar el negocio. Library de XP, Library Portal en versiones anteriores ha sido tradicionalmente, es perfectamente disponible, desplegable, en instalaciones on-premises, muchos lo tendréis así. Con el avance del cloud, el cloud es imparable y muchas empresas, organizaciones ya apuestan por ello abiertamente. Nosotros queremos también ir en esa dirección, así que os contaremos qué es lo que se facilita o qué tenéis que tener en cuenta para llevar esa dirección. Bien, partimos desde punto 1. Vamos a comparar un poco infraestructuras tradicionales y cloud. Una nueva cita, en este caso anónimo. Seguro que cualquiera ya lo estáis diciendo, os lo han dicho, tendemos a centrarnos cada vez más en la aplicación de negocio y menos en la infraestructura. Bueno, con un sistema cloud lo podríais conseguir, al final va en esa dirección. Lo que tenéis es un sistema más definido, totalmente definido y cerrado, sobre el que trabajar en diferentes entornos y os va a permitir centraros en esa parte de la aplicación. Library como plataforma de desarrollo y como plataforma de uso podréis centraros más en ella. Infraestructura tradicional es utilizar recursos fijos. Desde un dimensionamiento inicial, provisionamiento de recursos, utilizaremos esos recursos fijos. Utilizar infraestructura tradicional es presentar problemas con el configuration drift, que al final que el entorno de desarrollo, preproducción y producción, que aún no se parece el uno al otro, más bien poco o nada. Y tradicional es escalado manual también. Si tengo este puente y quiero darle más capacidad, pues posiblemente tenga que construir otro puente, provisionar una nueva infraestructura. Frente a ello, el cloud que ofrece o qué mensajes están lanzando. Cloud de recursos flexibles. Frente a ese provisionamiento cerrado que teníamos, aquí tenemos recursos más flexibles. A través de interfaces sencillas podré dar más memoria, más CPU, etc. Cloud es immutable configuration. Frente al configuration drift, y lo veremos, una forma es buscar esa inmutabilidad en lo que es el software, en los diferentes entornos, y veremos cómo hacerlo. Al final tenemos que tener una misma línea base de software para que, por ejemplo, en un entorno de aceptación y producción tengamos lo mismo. Y finalmente el beneficio más claro, usual, habitual del cloud es el autoescalado. Autoescalado en base a políticas que definimos. Si pasa de tanto consumo, pues levántame otro nodo para manejar esa demanda. Bien, a modo de resumen lo tenéis también. Para el que quiera consultar las slides, las tendréis a continuación y bueno, esas son las ventajas. Os dejo con mi compañero Dani. Muchas gracias, Sergio. Bien, pues vamos a ver ahora algunos de los principios de las infraestructuras cloud
desde el prisma de que cuantos más principios cumpla una aplicación, mejor se va a adaptar al paradigma de la nube y mayor beneficio también obtendremos por adoptar esta infraestructura. El primer principio que queremos destacar es el de Infrastructure as Code, que consiste pues, básicamente en aplicar técnicas y prácticas que ya estamos familiarizados con ellas, ya las conocemos de la fase del desarrollo del software, pero al aprovisionamiento de recursos. Es decir, consiste en describir en archivos de texto con algún formato como JSON, YAML, etc., la configuración, el software y los recursos necesarios para poder ejecutar una o varias aplicaciones en un entorno específico. De esta manera podemos aprovechar esas prácticas y técnicas que tenemos para el código fuente para también pues, para digamos, nuestra infraestructura y poder utilizar, por ejemplo, técnicas como la gestión de cambios, el versionado, tests, etc. En Liferay, bueno, como es un principio un poco más de tipo de infraestructura, pues dentro de Liferay evidentemente no hay nada de eso, pero sí que si, por ejemplo, incluimos a Liferay en una imagen Docker, pues tendríamos el Dockerfile que nos va a definir todo lo necesario para poder correr esa instancia de Liferay, o la definición de pipelines desde un fichero de texto para, por ejemplo, crear nuevos pipelines de forma automática, o también los descriptores que tenemos en WeDeploy para definir los recursos que necesitan nuestras aplicaciones y que, bueno, os contará un poco más de esto en la charla de Zeno Rocha presentando WeDeploy. El segundo concepto que queríamos señalar es el de Well-Defined Interfaces. Antes ya habló Jorge Ferrer bastante sobre él. Y bueno, sabemos que la nube facilita y agiliza muchísimo el uso de recursos, el provisionamiento de nuevos recursos, y eso es claramente un campo abonado para poder dividir sistemas grandes en partes independientes y así, de esta manera, poder, digamos, que cada una de estas partes independientes sea responsable de una parte de la funcionalidad, y la clave de esto es que todas esas partes se comuniquen de una forma lo más óptima posible. Ejemplos en Liferay, a día de hoy, puede ser, por ejemplo, la gestión de las suscripciones utilizando los Liferay Connected Services que están en la nube, o, por ejemplo, exponer funcionalidades de nuestro sistema, de nuestra plataforma Liferay, a través de servicios web utilizando diferentes tecnologías que tenemos a día de hoy disponibles, y a futuro, en un corto plazo o medio plazo, se van a incrementar toda esta posibilidad, toda esta economía de APIs de Liferay con las RESTful Hypermedia APIs, las APIs evolutivas de las que hablaba Jorge Ferrer, o, por ejemplo, el conector HTTP para Elasticsearch, lo cual nos va a ampliar las posibilidades a la hora de dibujar nuestra infraestructura. El tercer servicio, Service Discovery, es bastante común, se consiste en la habilidad de poder localizar nuevos servicios en la red sin tener que explicitar su localización, su IP o su URL, lo que nos da un mayor dinamismo para nuestro sistema. En Liferay tenemos un ejemplo con el Cluster Link, que tiene un Service Discovery que se puede implementar con diferentes estrategias, utilizando bien la base de datos compartida con JDBC Ping, utilizando un sistema de almacenamiento externo, como por ejemplo el S3 de Amazon, o directamente el archivo del sistema de ficheros. Un cuarto concepto, principio, es el de Managed Services. Quizás este es el más puramente cloud de todos, en los que, bueno, seguramente ya habréis visto que los principales actores de la nube ya ofrecen un gran ecosistema de servicios que se pueden utilizar como building blocks para ir componiendo nuestra solución. Estos servicios, pues, ejemplos son pues, bases de datos, servicios de mensajería, etcétera. Son expuestos habitualmente como SaaS o incluso como PaaS, en el que el proveedor de servicios se encarga del almacenamiento, digamos, y la gestión de este servicio, y también se encarga de que cumpla el SLA acordado al contratar este servicio. Liferay, utilizando Liferay como plataforma,
sabemos que tenemos bastante facilidad para integrarnos con muchos de esos servicios, como por ejemplo los de bases de datos. En la matriz de compatibilidad de Liferay podéis mirar ahí todas las bases de datos, que hay integración con la mayoría de las bases de datos más importantes, o servicios de motores de indexación o de almacenamiento externo, como S3. Esto ya los tenemos out of the box. Y además, bueno, también como plataforma abierta, siempre tenemos la flexibilidad para poder desarrollar nuevos adaptadores para cualquier otro servicio que nos interese utilizar de todo ese ecosistema que tenemos en la nube. Y por último, queríamos señalar la integración asíncrona, que es un patrón de diseño para desacoplar aún más los diferentes servicios que componen todo el sistema y así disminuir el riesgo de largas esperas con llamadas no bloqueantes. Este patrón, como dijimos, implica menos acoplamiento que, por ejemplo, una comunicación basada en la base de datos compartida. En Liferay, pues, tenemos los puntos de extensión para crear consumidores y proveedores de mensajes. Bien, ahora que ya nos hemos situado un poco con los principios que creemos más importantes que debería cumplir una aplicación para tener éxito en una estrategia en la nube, vamos a centrarnos en identificar características y buenas prácticas para acometer el despliegue de una solución basada en Liferay con Docker sobre una infraestructura cloud. Bueno, Docker es una tecnología que ha cogido muchísima atracción desde los últimos 5 o 6 años, ha cambiado muchísimo muchos de los procesos relacionados con la ingeniería del software, ha tenido una influencia muy grande. Y bueno, Liferay, como casi todas las aplicaciones, pues, puede ser dockerizado fácilmente. De hecho, bueno, internamente ya lo utilizamos para diferentes procesos. Y una vez que tenemos Liferay debidamente dockerizado, podemos aprovechar las características de los contenedores para optimizar todos estos procesos habituales en cualquier fase de ingeniería del software, como por ejemplo, provisionar entornos rápidamente, escalar más rápido y de manera flexible, incluso automática, desplegar nuevos nodos rápidamente. Por ejemplo, creamos un nuevo entorno y ya queremos, en poco tiempo, ya tenemos el nuevo entorno con los nodos que hemos definido que queremos tener corriendo en ese nuevo entorno. Y también, por ejemplo, centralizar la gestión de los nodos, los logs que genera cada uno de los nodos, etc. Nosotros creemos que Liferay en Docker permite aprovechar aún más los servicios o una estrategia cloud, porque se adapta muy bien el uno al otro. De cara a dockerizar Liferay, nosotros entendemos que es una buena práctica definir una jerarquía de imágenes en la que cada una está basada en la anterior para tener, digamos, una mejor organización durante el ciclo de vida de nuestra solución. Entonces, aquí simplemente hacemos una propuesta de jerarquía de imágenes en la que en la más abajo tendríamos esa que llamamos base, en la que definimos simplemente el sistema operativo que queremos sobre el que corra Liferay y todas las herramientas de terceros necesarias para ejecutar el sistema. Una segunda imagen que llamamos Liferay Patch, que bueno, ya es una imagen que incluye un bundle de Liferay con algún nivel de fixpack aplicado, bueno, ya sea un service pack o un fixpack. Un tercer nivel que hemos llamado client base, en el que ya sobre ese anterior que tenemos ya el Liferay bundle, pues ya sí que añadimos pues, temas de configuración sobre si va a ser una solución en clúster, qué tipo de base de datos vamos a utilizar, de las que están en la matriz de compatibilidad, etc. Una cuarta, que ya sería todo esto más la integración de desarrollos personalizados del cliente y que van a ser comunes para todas las aplicaciones, pues a lo mejor, pues, por ejemplo, un tema o algo que va a ser común. Y por último, la que llamamos Specific Solution, que ya esta contendría ya la configuración específica del entorno y la solución que queremos pasar a producción. La clave aquí también es que cada una de estas imágenes sea funcional y testeable.
Muchos de los principios que veíamos antes y patrones de diseño de la nube se pueden conseguir también con un enfoque mixto, digamos, on-premise más Docker. Hay muchos clientes que ya habrán invertido pues, dinero en comprar recursos físicos, máquinas, discos, etcétera, y no van a, digamos, a tirar todo eso por la ventana, pero simplemente con la adopción de Docker, ya eso les pondría una posición de salida mucho más fácil para una posible y futura migración a la nube. En este caso, sería Docker el que nos posibilitaría pues, algunos de esos principios que hemos estado comentando ya, como por ejemplo el Immutable Infrastructure Pattern, que contaba Sergio, o la flexibilidad de los recursos. No tendríamos una infraestructura tan rígida, sino que podríamos dotarle de cierta flexibilidad, ya que podemos ver Docker como una máquina virtual. Pues en una misma máquina podemos tener varias instancias, varios contenedores corriendo, los cuales son independientes entre ellos, no comparten recursos. Y tendríamos también un cierto grado de escalado automatizado, pues si también nos metemos a integrar algún orquestador de contenedores, nos podría dar ese cierto grado de automatización. Y como decimos, pues este sería un buen trampolín para dar el salto también a una estrategia más integral, salir de esta nube privada hacia una nube pública y poder aprovecharnos de todos los beneficios que tiene, desde el coste, disponibilidad de servicios gestionados, etc. Entonces, así un poco como resumen, Liferay, como plataforma digital, ya sea con cualquier tipo de estrategia, ya sea desde la on-premise pura a algo más mixto, como vimos, como on-premise más contenedores, o una estrategia puramente cloud, se amolda a cualquier de estas estrategias que decidáis o que os guste más, pues gracias a ciertas características, como es, por ejemplo, esa posibilidad de crear de que el clúster sea dinámico, con el Discovery Service basado en JGroups, que decíamos antes, gracias a que la configuración de Liferay es agnóstica de la máquina donde se va a desplegar. Esto es muy importante, sobre todo en la nube, en la que tenemos servidores virtuales que vienen y van, que tienen un nombre que no es relevante, ya que puede cambiar a lo largo del tiempo. Gracias a una nueva también funcionalidad o capacidad que se ha últimamente implementado en Liferay en este esfuerzo por hacer lo más adaptable posible Liferay a cualquier entorno, que es la posibilidad de configurar todos los parámetros que ahora configuramos en el Portal X Properties, pues hacerlo vía variables de entorno. Eso nos da un punto de desacoplamiento muy grande a la hora de adaptarnos a una infraestructura. Otra característica también es la compartición de recursos y la activación de suscripciones contra el ECS de forma remota y opcionalmente también de forma elástica cuando queremos tener un clúster dinámico. Bien, vamos ahora a contar las claves de un caso práctico en el que hemos trabajado con un cliente para construir una infraestructura basada en Docker y que se despliega sobre la nube de Microsoft, sobre Azure. En la fase inicial de este proyecto teníamos estos objetivos, que era por un lado crear una infraestructura dinámica de alta disponibilidad, con Liferay en Docker desplegado sobre el IaaS de Microsoft, y también definir una estrategia para la jerarquía y gestión de las imágenes Docker. También forma parte de esta fase inicial el implantar mecanismos de integración continua, pero bueno, esto lo vamos a dejar ahora mismo fuera porque tampoco es el alcance de esta charla. Entonces, para el tercer punto, la estrategia para la jerarquía de imágenes, ya hemos comentado un poco cuál es nuestro consejo como buena práctica. Y con respecto a la creación de la infraestructura, hemos utilizado Docker for Azure, que es un componente que viene incluido en la versión empresarial de Docker, y que en este caso actúa casi como una capa PaaS, y que nos crea automáticamente el Docker Swarm, que bueno, comentaremos ahora un poquito más qué es eso, y además pues, nos da, digamos, una capa de abstracción sobre toda la infraestructura que hay debajo, que tenemos ahí de Azure, todos los servidores virtuales, todo el networking, el almacenamiento, etcétera, todo ese conjunto de recursos, digamos que para nosotros
es casi transparente porque vamos a trabajar como si estuviésemos trabajando solo con Docker. Pero esta capa de Docker for Azure, utilizando las APIs de forma nativa de Azure, pues nos da ese entorno para construir, ensamblar y desplegar los servicios, o sea, nuestras aplicaciones en contenedores sobre toda esa infraestructura de recursos de Azure. Bien, lo que necesitamos entonces es definir dos tipos de servicios, en este caso. Un servicio es LifeAid-XP y tenemos también Elasticsearch, que es el motor de indexación y búsqueda seleccionado para esta solución, que, como sabéis, para entornos de preproducción y producción siempre debe ir, digamos, separado de LifeAid-XP en su propia máquina, con sus propios recursos, sin compartir recursos con LifeAid. Bien, pues la manera de definir estos dos servicios, el de LifeAid-XP y el de Elasticsearch, gracias a Docker for Azure, podemos definir un stack de Docker, que un stack de Docker es un conjunto de servicios que componen una aplicación en un entorno específico. Una definición así muy rimbombante, pero básicamente es un fichero tipo Docker Compose de Docker, de la versión 3, en el que definimos nuestros dos servicios. Pues por un lado, esto sería más o menos la forma en la que definiríamos el servicio de XP, en el que veis ahí la primera línea sería decirle qué imagen de Docker queremos que arranque este servicio, que sería de esas que veíamos antes, la de arriba de todo, en su última versión. Podemos también configurar ciertos aspectos del despliegue automatizado, pues por ejemplo decirle cuántos números de nodos queremos inicialmente y también un poco el comportamiento de cómo se debe actualizar ese servicio. Definimos aquí también el networking necesario para este servicio, en el que definimos pues, los puertos que necesitas poner, las redes que va a utilizar y el balanceador de carga, también que lo definimos con Sticky Sessions, ¿vale? Y el servicio Elasticsearch, pues de forma análoga, tiene menos cositas, porque en este caso, bueno, es el entorno de preproducción y no estaba en clúster, pero bueno, si estuviese en clúster también tendríamos que definir cosas como la que tenemos en el de LifeAid. Y lo mismo, aquí definimos la imagen de Elasticsearch, que no es exactamente la imagen oficial, sino que es una imagen creada por nosotros a partir de la oficial, pero en la que le hemos aplicado pues 4 plugins, creo que eran, o 3, que son necesarios para la integración con LifeAid. Y por demás lo mismo, pues la persistencia que va a utilizar, qué volumen va a utilizar de persistencia, comportamiento del despliegue y también para el agregador de logs que nos da Docker for Azure, también lo definimos que sea en formato JSON. Entonces, para estos dos servicios, uno es LifeAid y otro Elasticsearch, pues para el tema del almacenamiento de datos, sabéis que bueno, LifeAid-XP necesita un almacenamiento persistente para la Document Library, para todos esos documentos, imágenes, etcétera, que subimos a LifeAid. Pues para ello hemos definido dos volúmenes utilizando un plugin desarrollado por Docker específico para Azure que se llama Cloud Store. Se ve ahí a la derecha pues, los comandos para crearlo, es muy sencillito. Y eso lo que nos da es que cada nodo de nuestro servicio, pues cada uno de los nodos, por ejemplo, del clúster de LifeAid, va a utilizar un volumen virtual y todos estos volúmenes virtuales van a apuntar al mismo sitio del servicio de almacenamiento de Azure Files. Digamos, todos van a apuntar a la misma carpeta, aunque sean volúmenes virtuales. Con esto ya no nos tenemos que preocupar más. Cada vez que, por ejemplo, escalemos un nuevo nodo, pues ya se nos va a crear un volumen virtual que nos apunte a la Document Library esa compartida para no perder esa consistencia en los datos. Y aquí está a vuestra izquierda la definición en ese Docker Compose de que queremos utilizar esos dos volúmenes. Uno es el LifeAid Data y el otro es el Elasticsearch Data. Cada uno apunta a una carpeta diferente, pues la de LifeAid para la Document Library y la de Elasticsearch para la carpeta donde se guardan todos los índices. Con respecto al networking, se utilizan dos redes aquí. Una es la propia de Docker para la comunicación entre nodos y servicios y otra la network que nos da Azure para el balanceado de carga. Base de datos, interesante. Aquí utilizamos un servicio gestionado, de esos que hablábamos antes.
es el Azure Database for PostgreSQL, que es un servicio que nos ofrece Microsoft y que nos asegura alta disponibilidad y autoescalado de rendimiento. No nos tenemos que preocupar nosotros de provisionar máquinas, gestionar, instalar la base de datos, operarla, controlar su rendimiento, ver si se cae, etc. Eso ya para nosotros es transparente. Y lo interesante también es que sea un servicio gestionado para Liferay es totalmente transparente, no implica ningún cambio en la configuración, se configura tal cual como si fuera una base de datos normal. Nos dan la URL, el usuario, el password y a correr. La topología, en este caso, los nodos de Liferay se organizan en cluster, unicast, con el cluster link, y el service discovery se realiza vía JDBC ping. Entonces, en el estado inicial, que se arrancan dos instancias de Liferay, una vez que obtienen la conexión a la base de datos, añaden su información a la tabla de JDBC ping, y si escalamos ahora nuestro clúster y añadimos un tercer nodo, una vez que obtenga la conexión a la base de datos, ya va a añadir su información a la tabla del Service Discovery y ya se van a ver todos entre ellos, para todo el tema de la replicación de cachés, etc. La orquestación, utilizamos Docker Swarm para gestionar todo este embrollo, en el que tenemos pues, nodos que se llaman managers, esos que están ahí abajo, que se encargan de controlar todo el tema y asegurarse de que siempre se va a cumplir la configuración que nosotros queremos. Pues, si son 3 nodos de XP y 2 de Elasticsearch, pues se van a ocupar Docker Swarm de mantener siempre ese estado. Si alguno se cae, pues se encargará de levantarlo otra vez, etc. Y por último, la activación de las suscripciones de Liferay. Bueno, estos son nodos de Liferay de XP. Necesitan, cuando arrancan, poder, digamos, activar esa suscripción que tenéis contratada. Y para ello se utiliza pues, LCS, esa activación de forma remota. Y en el dashboard de LCS, pues, con las funcionalidades de crear entornos y de gestionar entornos, creamos los entornos necesarios. En cada uno de estos entornos necesitamos generar el token, con la funcionalidad de generar el token y descargarlo, y tenemos que incluirlo en las imágenes que vamos a utilizar. Hay varias estrategias para incluir este token. Podemos meterlo desde el Dockerfile, o, por ejemplo, en el arranque del contenedor, pues, descargarlo de algún repositorio. Eso ya es, bueno, hay diferentes estrategias. Y finalmente, cuando arranca un contenedor de esos que tenemos con Liferay, con el token adecuado, se va a registrar contra su entorno. En LCS, si hay alguna suscripción libre, evidentemente. Y una vez que queda registrado esa nueva instancia, pues ya se activan automáticamente el resto de servicios de LCS en la nube. Como por ejemplo que vemos aquí, el de monitoring, de performance, o por ejemplo la consulta de las portal properties, instalación remota de patches, gestión del clúster, etc. Y bueno, ahora le vuelvo a pasar el mandito a Sergio. Para concluir, queríamos comentar con vosotros las lecciones aprendidas al participar en este proyecto con este cliente. Y bueno, la primera es importante, es la promoción entre entornos debe estar basada en la unicidad de la imagen. Es decir, no debemos construir imágenes para desarrollo, construir imágenes para pre y construir imágenes para pro, sino ahí está la gracia, el principio de Docker de evitar el funcione en mi ordenador y en otro entorno no, es construir una imagen e ir promocionando esa imagen, ¿de acuerdo? La construcción la puede originar el propio desarrollador utilizando herramientas y procesos de integración continua. Para ello, redundando sobre eso, es ese software inmutable, evitar el exceomo en sus diferentes grados de belleza entre los entornos, ¿vale? De nuevo eso, conectado con lo anterior, que se promocione una imagen 1. Construyo una imagen, la voy promocionando, la versión. ¿Que necesito generar una nueva versión porque tengo nuevos desarrollos? Pues genero una nueva versión de esa imagen y la voy promocionando. Eso también permite parchear. A la hora de parchear, se parchean las imágenes, no los contenedores. No hagáis un apt-get sobre un contenedor corriendo. Parchear la imagen en su nivel de OS base, con el nivel más bajo de la jerarquía, reconstruir las imágenes de toda la jerarquía y promocionarlas. Eso se evita, si tenéis instalaciones de XP grandes, tener que evitar parchear 60 entornos igual y parchear una vez una imagen
y promocionar. La tercera, muy importante, separar software de configuración. Configuración vía variables de entorno o configuración vía ficheros de configuración de entorno. Lo que queremos tener en la jerarquía de imágenes que os exponía Dani no es configuración, ¿vale? Es software en sus diferentes niveles. Sistema operativo, library y desarrollo a medida. Así que lo que es configuración propia del entorno, conexión con la base de datos, configuración del PortalX Properties, vía variables de entorno, que es nuevo en DXP y se está incorporando, o vía ficheros de configuración de entorno que inyectéis al contenedor. Los logs, también, preocuparos por ellos. Los contenedores al final son efímeros, mueren. Necesitamos un sistema para almacenar los logs. Viene un volumen que montemos, viene un sistema de data visualization potente tipo LK y pues a partir de Logstash Kibana extraer información de los logs incluso más potente. Y finalmente, recomendable, no solo que el equipo de operaciones, sino casi toda la organización esté alineada en esta estrategia. Es una estrategia que nace de desarrollo para construir las imágenes y en el que operaciones se tiene que involucrar también porque va a operar esa plataforma, ¿vale? Y como cualquier producto que se incorpora, tiene que tener conocimiento para operarlo. En todos sus niveles, ese conocimiento, cloud, orquestador, Docker Engine, etcétera. Bueno, y finalmente, pues, un par de reflexiones. Al principio, intentar una estrategia cloud con contenedores puede resultar, por la deuda de conocimiento, una experiencia tormentosa, especialmente si esa deuda de conocimiento está en todas las organizaciones de nuestro nivel, de nuestra organización, pero si tenemos aplicaciones que sigan los principios del cloud, aplicamos las buenas prácticas que hemos intentado transmitir en la organización, esto redundará en un paisaje más tranquilo en el ciclo de vida de nuestra solución de negocio. Bueno, nada más. Daremos un punto de vista más estratégico en el track de negocio a las 16:40, que es interesante también, y también AXA presentará su solución basada en cloud en un OpenPaaS en OpenShift. Así que puede ser interesante también, aunque esté en el track de negocio, podréis ver cómo se ha seguido esta estrategia en un caso también fuera del que os hemos explicado. Nada más, muchas gracias. Espero que haya sido de utilidad. Buenos días. Has comentado la estrategia de separar la configuración de lo que es el propio código y de la imagen, ¿no? Y has comentado que esto se puede hacer con variables de entorno. ¿Esto es algo nuevo de DXP o...? Sí, en la propia release de DXP no estaba, pero a través de un fixpack se ha incluido, que la configuración del PortalX se puede hacer a través de variables de entorno para ser más adaptable a un contenedor. Es a partir del fixpack 20 y algo. Vale. Y aprovecho ya para hacer otra pregunta rápido. A nivel de la jerarquía de imágenes, ¿contempláis una capa que es la imagen con el código del portal dentro de la imagen o lo consideráis fuera? El código del portal, el desarrollo personalizado. El desarrollo personalizado, sí. Es una de las, dentro de la jerarquía, la más alta sería. Los plugins propios, los módulos propios que desarrolléis para DXP se incluirían dentro de esa jerarquía de imágenes. La idea es incluir software dentro de todo el software, desde el sistema operativo, library, parches de library y desarrollos personalizados, módulos. O sea, se puede incluir desde fuera, pero el resultado, el contenedor que vas a arrancar ya los va a tener incluidos. Entonces, si sigues una estrategia de continuous integration en que cada día vas haciendo cambios de forma continuada, a cada cambio generas una nueva imagen. Sí, exacto. Vale. Eso puede crecer de forma importante, ¿no? Sí. Bueno, generas una nueva versión de la imagen. Versión de imagen, exacto. Vale. Okay. Al final tú vas versionando esas imágenes. Generas una versión 1, 2, 3, 4 y lo que promocionas es esa tag entre entornos. Muy bien, gracias. Nada, a ti. Espera, Sergio.
Una pregunta rápida. ¿Cuánto tiempo más o menos os llevó el despliegue de toda la idea? ¿Y qué parte sería de aprendizaje de todas las tecnologías nuevas y más del meterle mano a la solución final? Yo creo que la mayor parte del tiempo se la llevó el aprendizaje, porque bueno, nos movemos todos con tecnologías muy nuevas. Este Docker for Azure acaba de salir hace nada. El servicio gestionado, por ejemplo, de la base de datos está casi en beta. Evidentemente aquí la curva de aprendizaje es lo que más tiempo podría llevar, pero una vez que, bueno, que has conseguido pues, eliminar toda tu deuda técnica, la verdad es que todo lo demás se hace bastante rápido. Y Aquí también dependes un poco de la gente de que gestiona el IaaS, que es todo ese sistema de recursos de Azure, que bueno, a lo mejor va a otro ritmo, que no va el mismo que el tuyo y tal. ¿Y tiempo más o menos? ¿En meses? Tiempo es de, no, menos de un mes. Gracias. Nada. Pues muchas gracias.